Buenas noches, bienvenidos a Informarse con CDN, canal de noticias. Wilmer, buenas noches. Buenas noches, Balmore, amigos televidentes, sean bienvenidos a esta edición. Estamos preparados para informar. Tenemos a continuación nuestros titulares. Miami, California y México inician reapertura del comercio después de controlar el coronavirus. 6 de los 544 pacientes recuperados de COVID-19 en El Salvador son dados de alta. Emprendedores migueleños logran posicionarse haciendo mandados en medio de la emergencia. Gobierno de El Salvador adquirirá 3.4 millones de canastas alimenticias para repartirlas en los próximos días. Esto y más en CDN, canal de noticias. Bueno, vamos a conocer a continuación las estadísticas de cómo están los casos de COVID-19 en El Salvador en este momento. Wilmer, 4 personas se mencionan ya recuperadas y lastimosamente una persona fallecida. Sí, son los datos ya que han actualizado. Esta tarde las autoridades han dado a conocer que se tienen ya 1.640 casos confirmados. Casos activos hay 1.063. Ya con esta persona fallecida suman 33 los decesos por COVID-19. Y los casos recuperados, como decía Balmore en los titulares, ya son 544 con los que se les dieron de alta este día. En cuanto a los locales, parece que está subiendo la cantidad de sospechosos y pues se tiene ya confirmado de 1.523 personas que han dado positivo. En los importados sigue siempre la misma cantidad, 117. Así que sí están los datos en nuestro país en cuanto a la situación de COVID-19. Vamos ya al detalle de las informaciones. Y es que el presidente de El Salvador se reunió con los alcaldes del país para conocer de primera mano el trabajo que los ediles realizan en cada municipio en cuanto al combate de COVID-19. En las instalaciones de Casa Presidencial, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele sostuvo una reunión junto a alcaldes de distintos municipios del país, todos ellos pertenecientes al partido Arena. Entre los puntos abordados se encuentra la entrega de víveres que el gobierno realizará a través de las municipalidades, ya que son estas las que están cercanas con las comunidades. Vamos a llegar a todo Soyapango, y vamos a llegar a todo Ilopango, y vamos a llegar a toda la Unión, y vamos a llegar a todos los municipios, todo San Salvador, todos lados. Ustedes nos pudieron ayudar a llegar antes, aunque sea con algo más pequeño, mientras llegue el gobierno con lo otro. Esta decisión es muy aceptable por parte de distintos jefes edilicios, entre ellos la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, y el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez. Lo primero es pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad?, para salir adelante y buscar esta alianza entre hermanos para sacar adelante a un pueblo. Dios sabe por qué lo tiene sentado en esa silla. Créame que al menos en este momento no creo que alguien le envidie estar sentado ahí. A mí los colores políticos quedan donde tienen que quedar. El pueblo nos necesita ahora. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con usted como presidente, con su gabinete, que trabaje con nosotros. 262 soldados al pie del cañón, trabajando para un pueblo que nos necesita en este momento. Otro tema discutido fue sobre la reapertura laboral y bajo qué condiciones debe realizarse. A opinión del presidente y algunos alcaldes, la reactivación económica es una decisión que debe tomarse valorando la opinión de los líderes locales de distintos municipios. Sonsonate en el casco urbano, pero para que no se aglomere, por poner una idea, vamos a mantener los DUIs. Para entrar a comprar al casco urbano, tal DUI, tal día, tal DUI, tal día, tal DUI, tal día. Pero ¿quién lo va a ejecutar? Nos va a tocar ejecutarlo a nosotros, al CAM, con el apoyo de la policía, con el apoyo de la Fuerza Armada. Para CDN Noticias, Isaac Ramos. Y el Departamento Oriental de la Unión en El Salvador muestra hasta el momento un bajo índice de contagio del COVID-19. Las autoridades aseguran que continúan con los controles estrictos para mantener baja la curva. El Departamento de la Unión presenta hasta la fecha 15 casos confirmados de COVID-19, el segundo menos afectado del país. Sin embargo, las autoridades policiales no bajan la guardia. Para continuar la prevención del contagio comunitario, aseguran que trabajan en los 7 puntos de control estratégicos en el departamento, así también en la prevención del delito. Tenemos 7 controles, uno ubicado en la entrada y salida del municipio de La Unión, 2 en el sector de la zona sur, también de cierre de ciudad, así denominado, que son accesos principales, donde hay circulación de transporte público y privado.
También tenemos en el municipio vecino que es Conchagua, también para en esos controles hay algunas comunidades que están realizando sanitización más que todo a los objetos, que llámese objetos a los vehículos. Detalló que la Policía Nacional Civil orienta en lugar de reprender a la población, al tiempo de concientizarlos sobre la prevención del uso de mascarillas, lavado de manos y salir de casa solo cuando es necesario. La mascarilla, concientizándolos con el fin de seguir con la contención de la pandemia COVID-19. En este sentido, pues nosotros seguimos realizándola conforme al decreto 25 que se extiende hasta fecha 26 de junio. También el apoyo que ustedes le siguen dando a las entidades de salud en cuanto a la búsqueda de nexos y pruebas de COVID, ¿ustedes seguirán siempre apoyando en este tiempo? Sí, es correcto. Las medidas que da el Ministerio de Salud, pues seguirán siempre durante todo nos encontremos ante esta situación de la pandemia del COVID. 6 municipios de los 18 de este departamento cuentan con casos positivos de COVID-19, por cuanto la prevención evitando visitar amistades o vecinos es crucial para contener el contagio comunitario, así como acatar las recomendaciones de la PNC, la Fuerza Armada y el personal de salud, informó para Noticias TRB Saúl Amaya. En más información, el gobierno de El Salvador adquirirá insumos para preparar 3.4 millones de canastas básicas que serán repartidas a la población en los próximos días. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la noche de miércoles que duplicará la cantidad de paquetes alimentarios que el gobierno distribuye entre la población afectada por la suspensión de actividades económicas durante la emergencia por la pandemia de COVID-19. Entonces yo he ordenado duplicar la compra de los paquetes grandes a 3.4 millones de paquetes grandes. Aparte de las bolsitas solidarias, 3.4 millones de paquetes alimentarios, que son los paquetes que se están entregando ahorita, que ustedes han visto. Con esos 3.4 millones, ahí sí creo que son más que los hogares que hay en el país. No creo que hayan más de 3.4 millones de hogares, seríamos más de 10 millones de habitantes. Entonces, con eso vamos a llegar a todo Soyapango. Y vamos a llegar a todo Ilopango, y vamos a llegar a toda la Unión, y vamos a llegar a todos los municipios, todo San Salvador, todos lados. El anuncio fue hecho luego de una reunión que sostuvo con alcaldes del partido Arena provenientes de distintos municipios del territorio salvadoreño. En dicho encuentro, el gobernante acordó que los alcaldes trabajarán de forma conjunta para buscar el cumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19 para conseguir en los próximos días disminuir así la curva de contagio. Y creo que si logramos un acuerdo entre los alcaldes y que son los gobiernos locales y el gobierno central, es una propuesta que ni los diputados, ni la Corte debería de votar, porque es una propuesta consensuada por el bien de nuestro país. Durante la emergencia de COVID-19, la entrega de canastas alimenticias se ha realizado a través de distintas instituciones gubernamentales en diferentes puntos del país. Ahora serán las municipalidades quienes también se unen a este esfuerzo para beneficiar así a las familias salvadoreñas. Para CDN Noticias, Isaac Ramos. Y las buenas noticias siguen llegando en El Salvador, y es que fueron dados de alta 6 nuevos pacientes de COVID-19, quienes luego de someterse a tratamientos lograron vencer la enfermedad. 4 mujeres y 2 hombres recibieron el alta la tarde de miércoles luego de presentar una recuperación satisfactoria y haber dado negativo a la prueba de COVID-19. Los pacientes estuvieron en estado grave y fueron atendidos en el Hospital San Rafael de Santa Tecla bajo todos los protocolos médicos indicados para tratar la enfermedad. Sí, este día estamos anunciando 6 altas más en uno de los hospitales de manejo de pacientes COVID. En ese sentido, estos 6 pacientes han tenido una evolución satisfactoria. En promedio, ellos han estado entre 1 a 2 semanas, totalizando en la mayoría de los casos aproximadamente 10 días de estancia intrahospitalaria. Son pacientes que desarrollaron una dificultad respiratoria, un proceso respiratorio agudo, que son diagnosticados con coronavirus positivo, cumplen todo el protocolo de manejo de pacientes COVID positivos y hoy por hoy han mejorado su condición y decidimos dar esa noticia de 6 recuperados más. Las edades de los recuperados oscilan entre los 30 y 60 años. Entre ellos se encuentra un paciente diabético, uno de los padecimientos que representan un potencial riesgo de muerte por contraer el coronavirus. Una de las personas era una paciente diabética,
es un paciente diabético y hoy por hoy ha logrado evolucionar satisfactoriamente y por eso decidimos darle el alta. Sí, se ha cubierto todas las necesidades médicas, se cumple siempre el mismo protocolo de salud y con eso garantizamos que esa base y esa solidez permita ser más eficientes y efectivos a la hora de manejar un paciente con coronavirus. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud, son 544 pacientes que han logrado vencer el COVID-19 desde que se detectó el primer caso en El Salvador en el pasado mes de marzo. Seguimos con pacientes tanto graves como críticos en centros de atención hospitalaria. El sistema de salud se encuentra con una alta capacidad de uso de camas a los pacientes COVID positivos. Y también con un sistema de salud que debe dar atención en pacientes que no son relacionados a COVID. El funcionario informó que se han realizado más de 2.000 pruebas diarias para detectar el coronavirus en el país y expresó que para el gobierno de El Salvador es prioridad salvaguardar la salud de los salvadoreños, por lo que mantener las medidas de prevención para evitar que el virus continúe expandiéndose es de vital importancia. Para CDN Noticias, Isaac Ramos. En más informaciones, a pesar del incremento en el número de contagios de coronavirus, el gobierno de Nicaragua se mantiene pasivo y sin cerrar fronteras y aeropuertos. Danis Cruz, junto a sus 3 hijos, aún llora la ausencia de su esposo Eddie Aguirre, quien fue sepultado la noche del pasado viernes tras fallecer en un hospital de la ciudad de Mazatepe, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Managua. Tenía que ser enterrado inmediatamente. Incluso vinieron, pues yo hasta cierto punto los pude, ¿verdad?, ver, despedirme solo de largo, que es lo que más me duele porque yo no pude ni verlo. Esta familia asegura que le notificaron que Eddie Aguirre fue diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, lamentan que en casi una semana no han recibido ningún tipo de atención. A mí nadie me dijo, usted va a cuarentena. No hubo nada, simplemente pues que nosotros hemos tomado las medidas de prevención, ¿verdad?, por responsabilidad de nosotros. A César Aguirre, padre de la víctima, le preocupa que la falta de una cuarentena implementada por el Estado ponga en riesgo a su familia. Es aquí donde deberían de estar en cuarentena, pienso yo que así deberían de hacerlo, pero aquí no hay nada. Sin embargo, algunos funcionarios estatales califican las denuncias de estos ciudadanos como noticias falsas. Dicen que la mentira tiene patas cortas y vemos que en medio de esta pandemia nuestro país tiene los mejores resultados en la región centroamericana para no compararnos con otros. Según la Unidad Médica Nicaragüense, varias familias contagiadas de COVID-19 no han sido aisladas como recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo que podría acelerar la propagación de la pandemia. No obstante, las autoridades sanitarias sostienen que trabajan de forma responsable para contener la enfermedad. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Le agradecemos a usted por estar siempre pendiente y en sintonía de CDN Canal de Noticias. Es momento de una pausa. Ya regresamos.
Bien, gracias por estar con nosotros. Somos CDN, Canal de Noticias. En este momento vamos a establecer un contacto en vivo con el licenciado Ulises del Dios Guzmán, quien fuera concejal propietario del Consejo Nacional de la Judicatura y también ex magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, electo por la Asamblea Legislativa. Licenciado, cuánto gusto, buenas noches, bienvenido. Le saluda Balmore Alvarado y Wilmer Lizama. ¿Cómo está? Buenas noches, es un gran gusto, Balmore y Wilmar. Gracias por la invitación. Gracias, Ulises del Dios, por haber aceptado nuestra invitación a estar con nosotros en este espacio informativo. Quizás comencemos hablando sobre la situación que la población ha visto como un enfrentamiento entre poderes. Habla el Ejecutivo y el Legislativo. Los dos han dado a conocer algunos detalles, han dado a conocer algunos artículos de la Constitución, haciendo énfasis en cada uno de los decretos que se han dado a conocer. Y esto hace que la población se confunda. Cuando habla el Ejecutivo de tener 30 días en cuarentena, mientras que la Asamblea Legislativa habla de 15 días y aperturar gradualmente los negocios. ¿Cómo lo ve Ulises del Dios Guzmán desde la óptica profesional, jurídica y analista político? Bueno, desde la óptica jurídica, al punto específico en el que tú te estás refiriendo, hay dos aspectos a considerar: el aspecto estrictamente jurídico formal y el aspecto de jurídico positivo o de incapacidad de imposición de la norma. Desde el punto de vista jurídico formal, el decreto ejecutivo del presidente es un decreto inconstitucional, pero tiene la ventaja de que para hacerlo ejecutar se utiliza la fuerza, la policía y la Fuerza Armada. Y cada soldado y cada policía en la calle se convierte en un ejecutor del decreto ejecutivo, aunque sea un decreto inconstitucional. Por otro lado, la Asamblea Legislativa tiene la juridicidad de su lado, pero para que entre en vigencia la última ley que decretó la Asamblea Legislativa, necesita completar el proceso de formación de la ley y eso requiere sanción y publicación por parte del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo ya dijo ya adelantó que va a vetar esa ley. En consecuencia, todavía no es ley y probablemente va a ser hasta la otra semana que lo van a vetar. Después de vetarlo, probablemente la Asamblea Legislativa tendrá los votos suficientes, las 2/3 partes, 56, para superar el veto, pero es altamente probable que el veto sea por razones de inconstitucionalidad, en cuyo caso lo mandarán a la Sala de lo Constitucional, y la Sala de lo Constitucional, creo, con los antecedentes, que va a resolver el asunto decretando primeramente una medida cautelar, la suspensión de los efectos. Bueno, en el caso particular de la inconstitucionalidad, pues simplemente probablemente va a admitir la demanda, pero para tramitarla va a tardar probablemente el tiempo en que tardaría la vigencia de esa ley transitoria y en consecuencia durante todo ese periodo en que se está tramitando el problema de la inconstitucionalidad quedaría en vigencia y aplicabilidad el decreto ejecutivo del presidente que, aunque sea con usurpación de las atribuciones del legislativo, pero que tendría la capacidad de imposición y en consecuencia el decreto del ejecutivo con usurpación de las atribuciones va a ser el que se va a terminar imponiendo por la capacidad que tiene de utilizar la fuerza, en tanto que la Sala de lo Constitucional resuelva sobre la inconstitucionalidad que va a alegar el Ejecutivo con relación al decreto de Asamblea Legislativa. ¿Podríamos hablar de que es legal entonces el decreto después de que la población tenemos ya 59 días encerrados prácticamente y se sigue con el encierro de la cuarentena? ¿El decreto de alguna manera es legal o es ilegal? Pero, bueno, aclarando un poquito, porque como hay aquí una serie de confusiones y decretos y van más de 60 al hilo, probablemente las universidades van a tener que crear una maestría para terminar de entender la gente qué fue lo que pasó. Pero yéndonos a lo último,
tenemos nosotros actualmente en disputa una cosa que se llama la declaratoria del estado de emergencia, por un lado, y por otro lado, la declaratoria de la ley de cuarentena, que básicamente tiene nombre más largo: aislamiento, cuarentena, observación, vigilancia por el COVID. Son dos instrumentos que en este momento están en el limbo sobre qué es lo que tiene vigencia. Con relación al decreto de emergencia, ese decreto de emergencia no aparece en la Constitución. Aparece mencionado en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Y ahí, en ese artículo, es donde establece de que el decreto de emergencia lo tiene que declarar y es competencia de la Asamblea Legislativa. Aunque no lo dijera el artículo 24 de la Ley de la Protección Civil, eso sería así por razón de la materia. Es decir, la ley la crea, la modifica, la interpreta y la deroga la Asamblea Legislativa. Pero en este mismo artículo se establece que en aquellos casos en los cuales la Asamblea Legislativa no estuviese reunida, entonces podrá el presidente de la República decretar directamente el estado de emergencia y remitirlo a la Asamblea Legislativa, reconociendo que la Asamblea Legislativa es la competente para efectos de ratificación, modificación o derogación. Pero en este caso en particular, en mi opinión, fraudulentamente, el Ejecutivo dijo que no estaba reunido la Asamblea Legislativa, decreta el estado de emergencia y eso es lo que mandó a publicar y en consecuencia, como el trámite es mucho más sencillo y depende del Ejecutivo, lo decreta y lo publica formalmente, eso ya está en vigencia. Y eso es lo que pueden aplicar las autoridades, el Ejecutivo y las alcaldías para liberarse de los trámites de vigilancia, supervisión, control en la compraventa de bienes, servicios y contrataciones. Eso le agrada y es lo principal realmente de lo que le interesa al Ejecutivo, no tener controles en la compra de los bienes y servicios para el manejar las cantidades de dinero que son aproximadamente 3.000 millones de dólares las que se están manejando. Por eso el Ejecutivo pretende alargar a través de ese decreto la vigencia del estado de emergencia. La Asamblea Legislativa ha decretado otra ley. Esa ley de la Asamblea Legislativa en realidad tiene dos puntos importantes. Uno es el hecho de que en realidad la ley del estado de emergencia, que tuvo primero 30 días, después 15 días, después 4 días, después 15 días, eso ya terminó la vigencia. Y la Asamblea Legislativa no prorrogó la vigencia de ese estado de emergencia. Pero con un decreto ejecutivo se ha prorrogado, ha usurpado las atribuciones porque la declaratoria del estado de emergencia no es competencia del Ejecutivo. Sin embargo, repito, como lo ha hecho y ya lo mandó a publicar y tiene la capacidad de ejecutarlo de forma inmediata y el decreto que ha sacado la Asamblea Legislativa todavía no ha terminado con el proceso de formación de la ley y como lo van a vetar y que probablemente va a ser por razones de inconstitucionalidad, en lo que eso se tramita, probablemente va a terminar la vigencia de ese decreto, de esa ley transitoria y en consecuencia formalmente lo que se va a aplicar es el decreto del Ejecutivo, aunque sea fraudulento. Ulises, hemos podido observar de que el presidente de la República ha dicho que ante el CIDH, pues ellos van a poner o han interpuesto una denuncia. En cuanto al procedimiento legal de esta demanda de los dos órganos del Estado, tanto el legislativo como el órgano judicial, pues son dos instituciones diferentes al Ejecutivo. En los tres poderes del Estado, pues se mira como un encuentro, un enfrentamiento entre ellos. Al poner esta denuncia a nivel internacional, ¿procede? ¿No procede? ¿Qué es lo que ocurre al visualizar la población este tipo de situaciones? Y si a nivel mundial puede hacerse esto desde el Ejecutivo. Bueno, lo que ocurre es que el Ejecutivo no quiere controles de la sala constitucional ni quiere respetar la ley o los decretos legislativos de la Asamblea Legislativa. Y los decretos del Ejecutivo están por debajo de los decretos de la Asamblea Legislativa y las resoluciones a su vez de la Sala de lo Constitucional deben de respetarlo tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo.
Pero como en este caso en particular, el kit del asunto es tener licencia para poder negociar sin vigilancia, sin control y manejar las centenas de millones que se están manejando, pues el Ejecutivo se siente incómodo, cree que están violando los derechos a los ciudadanos, y con ese cuento, que es lo que ha venido manejando como argumento, porque la razón principal es el manejo del dinero, va, dice él, a demandar tanto a la Sala de lo Constitucional como a la Asamblea Legislativa. En realidad ya va a hacer y ya hizo el ridículo a nivel internacional, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe denuncias, en este caso, de violaciones de derechos humanos, porque deriva de la Convención Americana de Derechos Humanos, que cometen en un Estado, de modo tal que son individuos que se consideran en sus derechos humanos violados o en sus derechos fundamentales y demandan al Estado, cualquiera que sea el órgano de Estado que los haya violado. En este caso en particular, se supone que el Ejecutivo va a demandar al órgano judicial o a la Asamblea Legislativa, y entonces sería, en todo caso, el Estado demandando al Estado. Es decir, una cosa totalmente absurda, totalmente ridícula. Y otra forma de asumir competencia por parte de la Comisión Interamericana es cuando se trate de un reclamo de un Estado con relación a otro Estado de los que forman parte de la Convención. Pero este no es el caso, sino que es un conflicto interno. De modo tal que lo que está haciendo el señor presidente es haciendo el ridículo, lastimosamente ya a nivel internacional. Ya no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Si lo hace, pues seguirá haciendo el hazme reír realmente a nivel internacional, y lastimosamente no solamente se va a desprestigiar él, que sería su problema particular, sino que como es el presidente de la República, sería un desprestigio para todos los salvadoreños. O sea, ¿podría a nivel internacional visualizar esto la población en el mundo, que hay una ignorancia de parte del Estado, especialmente del Ejecutivo? ¿Lo podemos leer de esa forma? Ya lo estoy reconociendo. Human Rights Watch ya lo dijo directamente, creo que también de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo están diciendo, en Alemania ya lo están diciendo. Es decir, es un absoluto ridículo lo que está haciendo el señor presidente, pero como él es un personaje necio que no entiende de razones y probablemente no tenga la asesoría correspondiente, probablemente va a seguir con su disparate, y en realidad eso no le va a conducir a nada más que a desgaste de esfuerzo, a menos que la intención sea otra, que por ejemplo la intención sea contratar a algún funcionario en ad honorem y que esa demanda le cueste un montón de millones, que se los paguen al abogado que se los hace, entre comillas, y que después resulte de que no se la admiten, que se la declaran improcedente, pero que ya el trabajo va a estar realizado y le van a echar la culpa a la Interamericana. Va a ser un trabajo desperdiciado, pero los honorarios de a saber cuántos millones podrían quedar gastados, y entonces el objetivo podría ser otro, como es lo que está ocurriendo en el manejo del dinero con relación a las compras internas y a las contrataciones internas, a las licitaciones que se están obviando, a las obras de construcción que se están contratando directamente con una gran cantidad de defectos, y algunos de ellos que brotan a la luz sobre el mal manejo y probablemente la corrupción de lo que está ocurriendo. Solo para poner un caso sencillo y pequeño, cuando dijo que iba a regalar unas canastas de $50, resultó que eran unas bolsitas de 9.5 dólares al hacer la cuenta, lo cual significaba, si fueran $10, que está gastando el 20% y que el 80%, a saber qué se hace, desaparece. Imaginémonos nosotros en cantidades de millones de dólares en donde lo que reparte es el 20% y desaparece el 80%. Otro caso, en el caso de los $300 que repartieron, en donde la Corte de Cuentas no encuentra una cantidad aproximada de 100,000 personas a las cuales no aparece registro de quiénes son esas 100,000 personas a las cuales le dieron esos $300. $300 por 100,000 personas, y no dan cuenta de eso. De nuevo, son esas cosas oscuras que son indicios para sospechar
que hay un manejo de corrupción que no quiere finalizar y que quieren seguir en la fiesta el Ejecutivo con todo el séquito de los que le acompañan. Gracias, Ulises. Sí, queremos agradecerte el tiempo que nos has ofrecido a través de CDN. Sabemos que es un migueleño de primera línea y gracias por haber atendido este espacio. Sabes que estamos transmitiendo desde San Miguel para el mundo y pues esperamos en una próxima oportunidad seguir hablando contigo. Muchas gracias, los felicito. Magnífico noticiero. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a continuar con más informaciones, pero antes tenemos compromiso con nuestros auspiciadores. Ya lo dijo el poeta. Somos los hacelotodo, los comelotodo, los vendelotodo. ¿Quién sabe cuándo va a terminar todo esto? Lo que sí sé es que nuevamente demostramos que juntos somos más que dos. Igual seguiremos apoyando al que lo necesite. Seremos responsables y nos quedaremos en casa, solo para después salir y volver a conquistar los sueños. Que tendremos días difíciles, no es nada nuevo, pero mantendremos abiertos la esperanza y el deseo de salir adelante. Pero cuando todo esto termine, volveremos a venderlo todo, a comerlo todo, a hacerlo todo. Mientras tanto, hoy me quedo en casa. Vos también, quédate en casa. Seguimos informándole. Sigue la reapertura de San Francisco, California, luego de que el gobernador anunciara el inicio de la fase 2 de recuperación. Cada vez son más los negocios que abren. Nuestro corresponsal, Joaquín Cisnero, nos informa. ¿Qué tal, mis amigos de CDN Noticias para el Oriente de El Salvador y todo el mundo a través de nuestras plataformas? Estamos acá haciendo nuestro recorrido diario para llevarles las imágenes de cómo está el movimiento económico aquí en esta parte del país, donde nosotros estamos ubicados en el área de San Francisco. Esta vez visitamos lo que es el centro comercial Serramonte, que está localizado en una ciudad que se llama Daly City, a pocas millas de San Francisco, a unas 10 kilómetros podríamos decir, y podemos ver todavía pues, que hay bastante espacios en los estacionamientos, no hay mucha actividad. Al fondo pueden ver lo que es la tienda Target, muy reconocida esta cadena a nivel mundial, y pues se mira actividad bastante poco. Vamos a acercarnos a lo que es la entrada principal de esta tienda, donde se están siguiendo las medidas que se han dicho, lo que es el distanciamiento social. Las personas no pueden entrar así como antes, que llegábamos todos a la vez y nos metíamos. Ahora se puede apreciar que las personas hacen una fila y poco a poco tienen que esperar su turno para poder ingresar, lo que hace pues que sea bastante lento el proceso de compra en estas tiendas. Yo soy Joaquín Cisneros reportando para CDN Noticias. Seguimos con más información, y es que también Miami está cada día acercándose a la fase 3 en lo que se refiere a la reapertura del comercio y la industria luego de enfrentar la pandemia del COVID-19. Uno de los principales atractivos de Miami, los centros comerciales, reabrió sus puertas este miércoles. Se trata de la siguiente fase de la reactivación por la emergencia de COVID-19. Tras más de 2 meses cerrados, estos comercios vuelven a mostrar sus vitrinas. Los trabajadores se presentaron nuevamente en sus puestos, ansiosos por regresar. Nos sentimos contentos, muy feliz
porque vamos a tener trabajo de nuevo y todo eso, vamos a experimentar la comida de nuevo sobre todo. La ansiedad es compartida con la inquietud de la poca remuneración que les toca. Las poquitas horas, nada, vamos a quedar conforme con las poquitas horas por ahora, mientras se vuelve a la normalidad, primero Dios. Uno de los más populares centros comerciales de la Gran Miami, el Dolphin Mall, es el lugar de empleo de cientos de trabajadores del sur de Florida. Muchos fueron sorprendidos por esta emergencia y nunca pensaron que se quedarían sin empleo durante tanto tiempo. Nunca imaginé que esto iba a pasar. Ha bajado todo, toda la economía ha bajado acá y sobre todo en el Dolphin, porque el Dolphin trabaja desde el turismo y turismo no hay. En realidad no hay porque han parado hasta los vuelos. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que este proceso es una fase de evaluación en la que intervendrá el aporte individual de cada persona al cumplir las normas de prevención de contagio. Hacia la segunda fase en 14 días. Si no, vamos a tener que reversar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, todos los sacrificios que hemos hecho. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en San Miguel, El Salvador, el ingenio de una familia emprendedora dio lugar al surgimiento de la empresa Bicimandados. Veamos cómo les va. Del coronavirus ha hecho que a nivel mundial la población muestre sus habilidades. En un 90% se han convertido en comerciantes o emprendedores. Este grupo familiar ha hecho que un hombre junto a sus 2 hijos montaran sus bicicletas y abrieran su empresa, algo que ha sido bien aceptado por decenas de grupos familiares, a quienes les pagan los recibos, compran medicamento y hasta les llevan la comida a la puerta de su casa. Bueno, la idea fueron de mis hijos, de esta cosa, y con el apoyo mío ahí vamos poco a poco. Los hablan por teléfono, ir ahí por WhatsApp para dar la ubicación, ir a dejarle las encomiendas a la propia casa de ellos. ¿Qué es lo que más demandan? Ahí llevamos de todo, les pagamos los recibos, vamos a hacerles comprar el súper. Operación que desea realizar la persona, ¿verdad? Pero los costos estándar van desde $2 en adelante. Asimismo, destaca que los jóvenes ciclistas son futuros profesionales en diferentes carreras universitarias. Actualmente soy estudiante de Ingeniería Industrial a nivel de 5º año en la Universidad de Oriente, igual mi hermano, segundo año, Laboratorio Clínico, la Andrés Bello, y pues igual los otros muchachos están estudiando y siempre superándose, ¿verdad? Para salir adelante, igual no cae nada mal. Que los muchachos hagan así para ir, igual pagar sus estudios y entre otras cosas, ¿verdad? Y ayudar a su familia. Bicimandados, usted lo puede pedir a través del 7553-2662 o al 7683-6755. Están ubicados en la Colonia El Molino en San Miguel. Para CDN, Wilmer Lizama. Y en Estados Unidos, en muchos sectores, los niños ya comienzan el regreso a clase, aunque siempre practicando las medidas higiénicas. Preparar los salones para el regreso a clases tras la prolongación de la pandemia y la reapertura en Estados Unidos se ha convertido en un desafío para los maestros. En esta escuela de kinder y primaria en Miami, toman la temperatura a cada niño y limpian sus zapatos apenas entran. Es parte del nuevo protocolo de higiene para evitar el COVID-19. Cumplir las normas, cuidar a los pequeños y hacer sentir seguros a sus padres. Tienen temor, somos una escuela de 212 niños. Y en el momento tenemos 19 enrolados en la escuela. O sea, ha bajado mucho la matrícula, obvio, y es por el COVID-19. Luego de entrar al salón, estos alumnos deben lavarse las manos bajo la supervisión de sus maestros y ocupar un puesto con el distanciamiento físico. Esta es una de las obligaciones más difíciles de cumplir para los infantes. Es súper difícil, y más para los más chiquiticos, los de 1 añito y 2 añitos. ¿Cómo se le dice a esos niños que no se pueden tocar, no se puede
acercar a uno al otro, o hasta la misma maestra, que a ellos les encanta que las maestras los abracen y le den ese cariño. Una de las inquietudes de parte de las autoridades en el sur de Florida es la preocupación de los padres ante el regreso de los niños a las instalaciones de educación. Y es por ello que la Junta Escolar está pidiendo la opinión de los representantes a través de una encuesta. Los padres, vía digital, recibieron de parte del condado de Miami-Dade las preguntas en las que se indaga si prefieren una modalidad mixta entre presencia en aulas y educación remota. Para que ustedes, los padres de familia, compartan sus pensamientos y opiniones acerca de la reapertura de las escuelas para el curso escolar del 2020-2021. De acuerdo con las directrices, en los salones debe haber menos alumnos. La limpieza de las mesas y sillas debe ser constante. Al mismo tiempo, se refuerza la educación en línea. José Perralete, Voz de América, Miami. Y el sector artístico ha sido grandemente impactado con la pandemia, al grado que de entretener en el circo han tenido que hacer otras actividades y hasta pedir alimentos para sobrevivir. Los artistas son otro rubro del mundo que ha resultado afectado por esta pandemia, y los del sector circense son uno del cual deja ya casi a cero las arcas en su mayoría. Nosotros como artistas circenses directamente hemos sido afectados grandemente, pues porque la verdad es de que como vivimos más que todo de eventos, celebraciones y todo eso, y desde que se empezó lo que fue la cuarentena familiar directamente, pues cuando ya el señor presidente hizo eso y ya que no hubieran aglomeraciones, todo se vino para abajo, pues es más de que pues habían unos eventos y se suspendieron por lo mismo. El llamado fue hecho por este payaso a las autoridades a no olvidarse con el aporte que se ha ofrecido por parte del gobierno central. Hay que buscar la manera. Él, para poder tener ingresos a su núcleo familiar, se ha dedicado a vender yuca frita y salcochada. Hoy nosotros, quiera o no, pues mañaneamos ahí a comprar yuca. Hoy empezamos a hacer yuca frita y nuegados, ¿verdad? Porque quiera o no, pues ya casi 3 meses de no trabajar. Tenemos un grupo de cómicos aquí de la zona oriental, en donde estamos los más antiguos y los nuevos, los que van saliendo. Nos hemos unido, ¿verdad? Para así sobrevivir a lo que ha sido esta gran situación. Durante la pandemia, los cómicos y los artistas en general son uno de los sectores más afectados, ya que sus eventos fueron los primeros en ser suspendidos. Ahora solo esperan una mano amiga, la suya. Para CDN, Wilmer Lizama. Ya lo dijo el poeta, somos los hacelotodo, los comelotodo, los vendelotodo. ¿Quién sabe cuándo va a terminar todo esto? Lo que sí sé es que nuevamente demostramos que juntos somos más que dos. Igual seguiremos apoyando al que lo necesite. Seremos responsables y nos quedaremos en casa, solo para después salir y volver a conquistar los sueños. Que tendremos días difíciles, no es nada nuevo, pero mantendremos abiertos la esperanza y el deseo de salir adelante. Pero cuando todo esto termine, volveremos a venderlo todo, a comerlo todo, a hacerlo todo. Mientras tanto, hoy me quedo en casa. Vos también, quédate en casa. Y seguimos con más información. México se prepara para la reapertura de un sector luego de ser fuertemente afectado por el COVID-19. Evitar que se saturen los hospitales. El gobierno de la capital mexicana anunció el miércoles el inicio de un plan gradual de reapertura económica y social.
También estamos incluyendo que a partir del 1 de junio vamos a poder abrir algunos parques, algunos espacios públicos. En esta fecha se podrán reactivar también las industrias automotriz, minera y de construcción, así como la producción de cerveza, en escasez tras la suspensión de labores no esenciales. Sin embargo, la ruta hacia la llamada nueva normalidad estará regulada por un semáforo de 4 colores, de los cuales el rojo de alerta máxima se mantendrá todavía para los 22 millones de habitantes que alberga la ciudad junto con su área metropolitana. La capital batalla con más de 15,000 casos positivos y casi 1,500 decesos. Estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio. El semáforo se mantendrá en su máximo nivel mientras las camas de hospitales registren un 65% de ocupación. La alerta bajaría a color naranja a mediados de junio y permitiría la apertura de restaurantes, hoteles y servicios religiosos con un aforo del 30% y de cines y teatros con un aforo de hasta el 50%. El color amarillo se activará con una ocupación hospitalaria menor al 50%, posiblemente hacia julio o agosto. Actualmente, la ocupación total de los hospitales que atienden COVID-19 es de 75% según el gobierno capitalino, que dijo buscar con este plan un equilibrio entre salud y bienestar económico y social. Si la propagación del virus disminuye notablemente, se espera que bares, gimnasios y discotecas abran sus puertas en septiembre cuando el semáforo esté en verde. La alcaldesa estima que las actividades escolares se reanuden en agosto y no el 1 de junio, como había previsto el gobierno federal. México registra en total unos 54,000 casos positivos y más de 5,600 fallecimientos según cifras oficiales. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos volvió a atacar a China por supuestamente haber ocultado información sobre el COVID-19. Ahora amenazó con más sanciones contra Pekín. Donald Trump redobló sus ataques a China por la pandemia del nuevo coronavirus. El presidente estadounidense insistió el miércoles en que la que llamó incompetencia del país asiático fue lo que provocó los cientos de miles de muertes y la crisis económica mundial. Al inicio del brote del virus, detectado inicialmente en China a finales del año pasado, Trump desestimó los riesgos y dijo en varias ocasiones que Pekín estaba haciéndose cargo de la epidemia. Pero a medida que la COVID-19 comenzó a propagarse, provocando el colapso económico, Trump cambió su discurso. El mandatario ha amenazado a China con imponerle sanciones, así como detener sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud, acusando a la institución de ayudar a Pekín a ocultar el alcance de la epidemia. La OMS aceptó abrir una investigación independiente que evalúe su respuesta a la pandemia y advirtió que todavía queda un largo camino por delante. We still have a long way to go in this pandemic. Aún nos queda un largo camino en esta pandemia. En las últimas 24 horas, 106,000 casos han sido reportados a la OMS. La mayor cantidad en un solo día desde el inicio del brote. Casi 2/3 de estos casos fueron reportados en solo 4 países. Estados Unidos es el país con más muertos en la pandemia, con más de 90,000 de los más de 320,000 fallecidos en el mundo. La Casa Blanca ha sugerido, sin aportar pruebas de ello, que el virus fue creado en un laboratorio y que escapó de forma accidental. Vehículos bajo el agua y aeropuertos inundados es el panorama que se vive en India y Bangladesh tras el paso del ciclón Amphan. Destrucción, inundaciones y fallecidos es lo que el ciclón Amphan dejó a su paso por el este de India y Bangladesh. El fenómeno, catalogado como el más devastador en 20 años, se cobró decenas de víctimas, más de 70 en India y una docena en Bangladesh. Los habitantes de Calcuta, capital del estado indio de Bengala Occidental, uno de los más afectados, se levantaron el jueves con las calles inundadas y coches inmersos en el agua. El aeropuerto también se inundó. En la tarde, sobre las 7 o 7:30, se produjeron daños graves debido a la fuerte lluvia y los fuertes vientos. Hubo vehículos dañados, se derrumbaron edificios y muchos árboles fueron arrancados de raíz. Millones de personas huyeron de sus casas y tuvieron que recurrir a albergues en plena pandemia del nuevo coronavirus.
Otros prefirieron aguantar el embate en sus casas. No fuimos al albergue anoche cuando la tormenta vino. Nos refugiamos debajo de la cama cuando la casa era sacudida. El fenómeno con vientos de unos 150 kilómetros por hora derribó torres de electricidad y muros, dejando sin energía eléctrica a millones de personas. Amphan, que tuvo vientos sostenidos cercanos a 200 kilómetros horarios, ha sido el ciclón más potente en el Golfo de Bengala desde 1999. Y Estados Unidos recrudece las restricciones para los inmigrantes. Los plazos para aplicar a visa de inmigrante o residente permanente deberán esperar hasta que pase la pandemia. Estados Unidos da un paso más en las restricciones migratorias impuestas durante la pandemia y amplía de manera indefinida la norma que prohíbe la entrada de solicitantes de asilo al país y la expulsión sin proceso de los indocumentados. Esta normativa tenía una validez de 30 días. Ahora, según la administración, se mantendrá hasta que el COVID-19 deje de ser un peligro serio para la salud pública. El grupo de inmigrantes más afectado es el que se ve obligado a aguardar en México la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de Estados Unidos. La administración Trump justifica así esta medida. Debido a la falta de estatus migratorio legal, existe gran incertidumbre sobre si estos extranjeros serían capaces de entrar en cuarentena por su cuenta, de manera eficaz, de aislarse o de cumplir las pautas de distanciamiento social si fueran liberados condicionalmente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la ampliación de esta norma. Estados Unidos tiene obligaciones bajo la ley internacional de proteger a quienes huyen de la opresión y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los está enviando de vuelta a todos, independientemente de cuáles sean sus temores. En mayo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración. Y pese a que la administración no ha dado cifras oficiales, ACLU se refiere a documentos que el diario The Washington Post dice haber obtenido. Tienen un proceso configurado, pero solo han aceptado a 2 personas desde que esta norma fue aprobada el 20 de marzo. Han rechazado a unas 20,000. Cientos de estas son niños que llegaron solos. La organización Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha permitido que se mantenga la medida mientras evalúa su legalidad cuestionada en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Seguimos con más información. Más de 200 millones podría ser la cifra de infectados con el nuevo coronavirus en África, según reporte de organismos no gubernamentales. Más de 200 millones de personas en África podrían infectarse con el nuevo coronavirus, según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud. El reporte estima que hasta 150,000 personas en el continente podrían morir en un año, a menos que se tomen medidas urgentes, aunque los autores del estudio también predicen una tasa de infecciones más baja que en otras partes del mundo. Existe la preocupación de que los sistemas de salud de muchos países no puedan manejar infecciones masivas. En Burundi, el gobierno expulsó a un equipo de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia, pocos días antes de las elecciones presidenciales. Les dio unos días para abandonar el país sin especificar el motivo. Burundi ha registrado oficialmente unos 40 casos y una muerte por el coronavirus, pero los médicos hablan de más muertes de pacientes que tenían síntomas similares a COVID-19. Las autoridades han minimizado la gravedad del virus y han permitido reuniones públicas como manifestaciones electorales masivas, en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el este de África, los camioneros son uno de los pocos grupos de trabajadores a los que se les permite viajar para transportar productos esenciales. Pero una gran cantidad de casos de COVID-19 entre los conductores hizo temer que puedan propagar el virus. Kenia empezó a realizar pruebas masivas en su frontera con Uganda para detectar camioneros infectados. Es bueno testearnos a los camioneros porque nos mezclamos con mucha gente y nos encontramos con varios tipos de personas en el camino.
Podemos analizar aproximadamente 5.000 muestras en un día aquí en Kemrialupe. En Uganda, un santuario de vida silvestre está pidiendo fondos, ya que solo tiene suficiente dinero para alimentar a sus animales hasta junio. Hemos tenido un déficit de $400,000 estadounidenses como resultado de la cuarentena. Y desde que cerramos, eso implica que ese ingreso no está llegando. Nadie ha visitado el centro desde que cerró sus puertas en marzo, pero los animales disfrutan de tranquilidad y les resulta mucho más fácil reproducirse. Mientras tanto, Kenia acordonó un suburbio de la capital, Nairobi, y el casco antiguo de Mombasa para intentar detener una disparada en las cifras de contagios. También en Angola, que vuelve paulatinamente a la actividad, un vecindario en Luanda permanece aislado después de que varios residentes fueron diagnosticados con COVID-19. Hasta la fecha, Angola ha registrado unos 50 casos del virus, incluidas 2 muertes. Los jóvenes han sido parte de la innovación para combatir el virus. Estudiantes de ingeniería de Senegal inventaron dispersadores automáticos de desinfectante de manos y robots médicos. Nos dimos cuenta que en Senegal, al menos en los países en desarrollo, el equipo médico para proteger al personal de salud era limitado. Como el personal está en la primera línea de lucha, la idea es protegerlos para que puedan proteger y liderar la lucha contra la pandemia. Y un niño de 9 años en el oeste de Kenia ha diseñado una máquina que permite a las personas lavarse las manos con un pedal, lo que ayuda a evitar la propagación de gérmenes. Steve Wamukota se ha convertido en una celebridad de las redes sociales por su invento. Bien, de nuestra manera, amigos televidentes, ha sido todo por ahora. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado pendiente de nuestra señal. Somos CDN, Canal de Noticias. Les invitamos para mañana, Wilmer, que estaremos trayendo más información que está en proceso y estamos preparando. Correcto, es todo por nuestra parte. Que pasen una feliz noche. Buenas noches.